del mundo, que incluye Asia, África y Sudamérica. Siga nomás. Que hace poquitos tiempos, poquitos años, ya eran los campos misioneros, como decía el hermano hoy, donde iban todos los misioneros de Estados Unidos, de Suecia, de Noruega, de Inglaterra, y hoy ellos ya son una potencia misionera. Y la visión de las iglesias jóvenes en estos países como Argentina, Brasil, Bolivia, todos estos países en Sudamérica, en África, Asia, está creciendo tremendamente grande. Yo me acuerdo hace poquitos años cuando recién empecé a hablar de estas cosas, se decía que 1 de cada 5 misioneros, 1 de cada 6, ahora casi podemos hablar de 1 de cada 4, viene de un país de los 2/3. De 30.000 y algo más todavía misioneros están saliendo de los países así como los nuestros, en Sudamérica, en África, en Asia. Gloria a Dios. Porque 1980 fue un año muy significativo, porque antes de este tiempo, la mayoría de los cristianos en el mundo vivían en los países que hoy nosotros le llamamos los países industrializados, como en el oeste de Europa, en Estados Unidos, en Australia, Sudáfrica, y era la mayoría de cristianos en esos países. Pero desde 1980 ya cambió. Ahora la mayoría de los cristianos en el mundo están acá, están en África, están en Asia. Cambió. Nosotros ya le ganamos a ellos. Y nosotros, hermanos queridos, jóvenes, adultos, vamos a tener o vamos a jugar un papel importantísimo en el cumplimiento de la tarea que todavía queda por hacer. Gloria a Dios. Porque por eso Dios nos ha convocado a esa conferencia. Y les felicito realmente a los hermanos que han estado organizando esta conferencia. Porque no solamente acá se está haciendo conferencias misioneras, sino en muchos lugares en Argentina, en muchos lugares en Sudamérica, en muchos lugares en África y también en Asia. Se están organizando grandes conferencias misioneras y se están hablando cómo vamos a hacer para poder enviar misioneros a las naciones no alcanzadas. Un ejemplo de esta familia de Indonesia, que puede ser el ejemplo de un matrimonio que ella está preparado para salir al campo misionero. Yo no tomé tiempo, no sé nada, voy a esperar el cantito nomás. Cuando canta voy a terminar. Vamos a avanzar un poquito más las fotos. Vamos a llegar hasta donde vemos un poquito más todavía. Ahora, ¿dónde está la mayoría de estas naciones que todavía no han sido alcanzadas? Síganme. ¿Dónde están? Ahí está, para allá. Usted ve el mapa del mundo. Usted ve una zona blanca y una zona con colores. La zona con colores significa que en esta área se encuentran la mayoría de las naciones que todavía no son alcanzadas, que todavía no tienen una iglesia nacional, nativa, que están allí evangelizando. Ahora, eso no quiere decir que solamente en esa zona, no. Hay también acá en Sudamérica, hay naciones todavía acá en nuestro continente y aún en Norteamérica. Yo tengo, en este mes estoy leyendo una guía de oración donde se habla de los tribus indígenas en el Norteamérica, ya hasta en Canadá y cerca de Alaska para allá. Grupos de indígenas que todavía no son alcanzados en nuestro hemisferio. Pero lo que estamos tratando de explicar es que la mayoría
Y ustedes han visto un círculo en ese mapa que pusieron allá en la pared esa, donde dice el número 3, usted ve un círculo redondo, ¿sabe lo que significa eso? Que dentro de ese círculo viven, no sé, la mitad o más de la mitad de la población del mundo. No sé cuántos sabían esto, han estado mirando el círculo, casi no sabían ni siquiera para qué era. Pero era para indicar que allí vive más o menos la mitad de la población del mundo vive dentro de este círculo que usted ve en ese mapa. La mayoría de las naciones que todavía no son alcanzadas, acuérdense bien lo que significa la palabra alcanzada ahora, ¿no? Se encuentra en 5 de las 6 o 7, 8 mega esferas grandes que hay. Pero no son mega esferas, no son grupos grandes geográficamente hablados, sino son grupos grandes que hay en el mundo, digamos, en cuanto a cultura, en cuanto a religiones y en cuanto a la diferencia entre gente. Vamos a ver, medio rapidito, vamos a pasar medio rapidito, vamos a ver los 5 megaesferas principales donde están la mayoría de las naciones que todavía falta y que donde todavía tenemos que llegar en una u otra manera, con la ayuda del Señor. Yo creo que es importante que nosotros realmente sepamos estas cosas, ¿no? Porque también nos ayuda a poder orar mejor. Nos ayuda cuando estamos ya preparándonos, cuando estamos queriendo orar, cuando Dios toca nuestro corazón para orar, para saber también dónde está la mayoría, dónde están los lugares y dónde están las naciones. Por ejemplo, tenemos entonces la gran megaesfera de los musulmanes, que se encuentran dentro de estos lugares, la mayoría, norte de África, Medio Oriente, una gran parte de Asia, una megaesfera de los, quizás alrededor de 1.000 millones de musulmanes en el mundo, y que es el grupo, por ahora, el grupo menos alcanzado en la megaesfera con la cantidad de naciones no alcanzadas, con la mayor cantidad de naciones, alrededor de 3.800 naciones musulmanas todavía están esperando. Están esperando. 3.800 naciones musulmanas. Pero, gloria a Dios, estoy muy contento esta noche, porque el año pasado, ¿sabe qué ha pasado? El año pasado hablamos de 12.000 grupos en el mundo no alcanzados. ¿Y sabe cuánto hablamos hoy? 11.000. Ya no son 12, son 11. Y el año que viene quizás va a ser menos, porque la obra avanza. Gloria a Dios. Seguimos. Bueno, no quiero detenerme mucho en cada uno de ellos. Sabemos los musulmanes, como dijo nuestro hermano Alejandro hoy, son gente con carne y hueso igual como nosotros, y no son ningunos fantasmas para allá, y son personas también que necesitan oír de Cristo, aunque sabemos que muchas veces la misma religión de ellos son difíciles, ¿no es cierto?, de alcanzar, pero quizás no se ha hecho tampoco mucho esfuerzo para alcanzarlo. Porque hoy hablamos de tanto de que los musulmanes, hay tantos musulmanes que no han sido alcanzados, pero en realidad muy poco esfuerzo se ha hecho para alcanzarlos. Ellos tienen ya en vez de la Biblia, tienen el libro Corán. Creen también que Jesús es un profeta importante, pero claro, no le aceptan como el Hijo de Dios. Y la mayoría entonces de ellos están allá en el norte de África, Medio Oriente, en Pakistán, Afganistán, en la India también, y Indonesia, que prácticamente es el país musulmán más grande de todo el mundo en cuanto a la cantidad de personas. Pero allí vamos a ver también que se ha avanzado y ha seguido el impacto del Evangelio. Yo creo que en el país donde el Evangelio ha hecho más impacto entre los musulmanes ha sido en Indonesia. Gloria a Dios. Y hasta que hay datos de que las autoridades
no quieren ni siquiera publicar ningún tipo de información, de porcentaje o de estadística, porque tanto el Evangelio ha sido impactado, aunque ha sido mayormente entre algunos grupos especiales como los javaneses, etcétera, que representa a esta mujer que vemos allá. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, en esta foto vemos Meca, vemos allí el centro del mundo musulmán. Entonces ustedes en sus oraciones, cuando van a orar por ellos, porque ellos también están atados en las cadenas satánicas, necesitan ser libertados, porque ellos también son incluidos en el precio que Jesús ha pagado en la cruz del Calvario. Entonces ustedes en sus oraciones de ahora en adelante estarán orando por ellos, y están orando también por Meca, por el centro de la religión musulmana, porque son personas que necesitan oír de Cristo. Después tenemos otra mega esfera grande en el mundo que está distribuida en muchos lugares, es la mega esfera de los tribus, tanta cantidad de tribus que hay en el mundo. Y solamente en una sola isla, en el lejano oriente, en una sola isla que se llama Nueva Guinea, no lo confunda con Guinea Ecuatorial, en Nueva Guinea hay cerca casi 1000 diferentes tribus, 1000 diferentes naciones en una sola isla, con diferentes idiomas y culturas. Y centenarios de ellos todavía están esperando el pan de vida. Están esperando. Y nosotros estamos muchas veces cómodamente sentados sin hacer nada. Vamos a seguir un poquito más rápido, ¿eh? Y acá también en Sudamérica. En esta semana, ahora que viene, voy a ir a Bolivia y voy a ir ahí a ver los hermanos misioneros en Cochabamba, en Bolivia, con el fin de poder traer quizás de vuelta a Argentina alguna información acerca de algún grupo de indígenas que allá todavía están esperando. Todavía no sé qué va a pasar, si le voy a poder traer o no, pero con el fin de que nosotros acá en Argentina podemos ya adoptar algunos de los grupos y las naciones en nuestro continente, entre los países vecinos tal vez, para empezar a orar por ellos, con la mira y con el propósito de poder ayudar a los hermanos en Bolivia a alcanzarlo. Y si no encuentro en Bolivia, me voy a Brasil, porque creo que en Brasil tiene que haber todavía grupos tribales esperando el pan de vida. Otro grupo muy grande, otra mega esfera muy grande en el mundo, es la mega esfera de los hindúes. Creo que la mayoría de ellos están en la India, los hindúes. Usted sabe que la India, por ejemplo, es el río Ganges seguramente, donde ellos están tratando de lavar sus pecados en el río de esa agua tan sucia, porque no saben que la sangre de Jesucristo les limpia de todos los pecados. Y van a poder estar toda la vida lavando sus cuerpos y sus vidas en esta agua y no le va a quitar ningún pecado. Y ellos están esperando también y necesitan oír de Cristo. Gloria a Dios. El hinduismo, con sus religiones, con su idolatría, en el norte de India especialmente, y el avance del Evangelio en la India, porque realmente no se puede hablar de una sola India, porque hay más de 3000 indias, si vamos a ir al caso. Hay más de 3000 naciones en la India. Entonces, cuando nosotros escuchamos que hay iglesia en la India, hay que preguntarse, ¿en qué India? ¿En cuál de las naciones está la iglesia? ¿Y en cuál todavía no está la iglesia? Por ejemplo, yo tengo una información de que todavía en la India hay como 1800 naciones esperando. No es solamente un país, 1800 naciones que necesitan por lo menos el mínimo de 1800 equipos misioneros que vayan cada uno a esas naciones para plantar la iglesia del Señor. Sigan. Después, ella representa también las naciones, las castas inferiores en la India. Después tenemos la gran megasfera también de los chinos, que hemos oído hablar muchas veces de China, que el Evangelio ha avanzado mucho, y gloria a Dios.
que desde que echaron afuera los misioneros, empezó a avanzar la obra. Es una buena señal, ¿no? Gloria a Dios. Mientras que todavía estaban los misioneros, no había tanto. Pero cuando todos fueron echados afuera y fueron prohibidos, y bueno, no creo que por qué los echaron afuera ellos, que quizás esa fue la razón principal, pero vino persecuciones, el comunismo, tantas cosas, a pesar de tantas persecuciones y problemas en la China, la iglesia ha estado creciendo. Y la gente también está cansada del comunismo, así como pasó en la Unión Soviética, ya también, ya seguro que no falta mucho, que algo también le va a pasar en China. La gente está cansada de estas cosas, la teoría del comunismo. Y están volviéndose también a las iglesias allí y a las iglesias clandestinas todavía que están en la China. ¡Gloria a Dios! Pero todavía hay por lo menos 900 naciones chinas esperando el Evangelio. Y por último tenemos la gran megaesfera de los budistas, el budismo. También que están allí. La mayoría se encuentran dentro de este círculo redondo que vemos esa pared allá. Pero por supuesto hay también en otros lugares en el mundo. Entre la mega esfera budista hay alrededor por lo menos unos 900 naciones todavía esperando el Evangelio. Entonces, la pregunta, y voy a tratar de ya más o menos ya entrar a la fase final de este mensaje. La pregunta o el asunto que yo quiero llamar la atención esta noche, que seguramente ustedes ya están dándose cuenta, que la pregunta que tenemos que hacer no es si la iglesia del Señor se encuentra en tal país, sino la pregunta es si la iglesia del Señor se encuentra en tal nación. Viendo el mundo, la humanidad en cuanto a naciones, así como Dios también lo ve. Así también nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, debemos mirarle al mundo así. Gloria a Dios. Y sabe que Jesús tuvo una vez un problema bastante similar al nuestro, pero aunque suena un poco raro, era un poquito menor el problema que el nuestro. Una vez Jesús se encuentra con una multitud de 5,000 personas que había que darle de comer. Y bueno, eran 5,000 hombres, dice. Ahora no sé las mujeres si estaban o no estaban, pero podemos suponer que había más de 5,000 personas o 5,000 bocas que había que alimentar. ¿Sabe que? Yo no sé si ustedes se han fijado o se han preguntado por qué Él da la orden a los discípulos de dividir estos 5,000 hombres en grupos. Porque Él dice, divídelo en grupos de a 50 y de a 100. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué piensan ustedes? Jesús empieza con una división allá. ¿Para qué sirvió todo eso? Claro, porque así en esta forma era mucho más fácil de poder saber quién comió y quién todavía no había comido. Entonces, si eran unos 12 apóstoles que tenían la tarea de alimentarles, entregarles el pan y los peces, los pocos que había allí, después la bendición de Jesús, entonces supongamos que después de la división se formó unos 100 grupos, o sea, unos 120 para hacerlo más fácil la cuenta, porque había más o menos, vamos a decir, la mitad se quedó en 50 de cada persona cada grupo, la otra mitad se quedó en 100 cada grupo, y agregamos las mujeres y agregamos a algunos niños, ya fácil podemos llegar a 120 grupos. Y eran 2 apóstoles. Entonces, ¿cómo era el panorama? Claro, a cada apóstol le correspondía más o menos 10 grupos.
Entonces, claro, ya era mucho más fácil la tarea, ¿no? Porque si Jesús había mandado los 2 apóstoles en una multitud de 5, 6 o 7 mil personas, qué difícil saber, ¿comió o no comió? Porque mientras que ya estaba sirviendo a uno y seguía para allá, ya terminaron de comer y claro, era muy difícil de saber quién comió o no comió. Pero en esta forma era mucho más fácil. Y gloria a Dios, en una u otra forma comieron todos, se saciaron hasta que sobró. Gloria a Dios. Es una lección para nosotros también. Que nosotros, para poder llevar a cabo la tarea que Jesús nos ha dado, es mucho más fácil mirar al mundo en esta forma, en forma de naciones y grupos. Y bueno, ¿a dónde hemos llegado entonces? Vamos a seguir la cuenta de los estadistas. 11.000 grupos. Muy bien. Pero hay algo lindo en todo eso. Entre 4 o 5.000 ya el trabajo ya está por empezar. ¿Ya está por empezar o ya está empezado? ¿Y cuánto queda entonces? Si tenemos 11.000, lo restamos 5. 11 menos 5, ¿cuánto es? Queda menos entonces. Gloria a Dios. Y ojalá que la próxima conferencia aquí, el año que viene, si Dios quiere, podemos decir, mire, ya no son 11.000, ya son 10.000. Y ya se empezó en 6.000 ellos. Y que el año que viene pueden decir, mire, quedan solamente 4.000. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez la cantidad de congregaciones que hay en el mundo. Yo sé que este número no le puedo garantizar tampoco, hay que comerlo con bastante sal. Pero alguien sacó la cuenta que en el mundo hay más o menos 5 millones de congregaciones cristianas. 5 millones. Si nosotros todavía estamos con ese número de 11.000 grupos, naciones no alcanzadas, y lo dividimos los 11.000 por los 5 millones, o al revés, mejor dicho, 5 millones divididos por 11.000, ¿sabe cuántas congregaciones que quedan por cada nación no alcanzada? Quedan más de 400 congregaciones por cada nación todavía no alcanzada. Bueno, pero dicen algunos, estas son congregaciones, ni se puede tomar mucho en cuenta, porque, bueno, pero restalo, la mitad, sacalo lo que sea, el porcentaje que quiera. Todavía le va a quedar más congregaciones, más iglesias en el mundo que lo que queda naciones no alcanzadas. ¿Usted cree que se puede llevar a cabo la tarea? ¿Usted cree que es posible? ¿Usted cree que está dentro de la posibilidad nuestra, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, poder llevar a cabo la tarea? Yo creo que sí. Y especialmente vemos la potencia misionera en nuestro país, Argentina. Es como dijo nuestro hermano hoy, Dios nos ha dado una oportunidad y si no lo aprovechamos, no sabemos qué va a pasar. No desaprovechemos la gran oportunidad que Dios nos ha dado a la nación argentina para llevar a cabo, para unir nuestro esfuerzo con todos los otros países y hermanos en el resto del mundo. Pero hermanos, hay algunas reglas muy principales que tenemos que tomar en cuenta. No tenemos que ser egoístas. No tenemos que pensar que nosotros acá en esta iglesia Esmirna ahora vamos a ganar todo el mundo para nosotros. Tenemos que empezar a respetar, yo no digo que ustedes no lo respetan, perdón, no es eso, pero yo digo que cada iglesia debemos respetar también el trabajo, lo que hacen las demás iglesias. Tenemos que mirar con respeto lo que hacen las otras congregaciones, las otras misiones. Porque ninguna iglesia sola va a hacer el trabajo. Pero en un esfuerzo unido podemos hacerlo. Gloria a Dios. Pero unidos, con respeto.
Y ahora no sé si el hermano Bertuso va a hablar sobre eso. Yo le pedí a él, yo no sé si él va a tocar el tema, porque él no tiene ninguna razón para hacerme caso a lo que yo le pido. Que tocar el tema de adoptar a un pueblo, que para mí es un punto muy, muy importante para ayudarnos a nosotros de poder involucrarnos en esa tarea. Y otro punto importante, hermanos, hoy se habló de economía. Perdóname, pero sí, por supuesto que el plata hace falta, ninguna duda, es muy importante. Pero si no ponemos en primer lugar la oración, yo digo, el hermano también lo mencionó, si no ponemos la oración, la intercesión en el primer lugar, en mano estaríamos también con el dinero. ¿Sabe qué, hermanos? Yo nunca me he dado cuenta tanto como últimamente que si yo tuviera, por ejemplo, la elección, tuviera que elegir entre dos iglesias, que supongamos que yo tendría que salir o me enviara como misionero y yo tuviera dos iglesias y una decía, mira hermano, nosotros lamentablemente no le podemos dar nada en cuanto a dinero, pero nosotros le vamos a orar por usted todos los días. Y la otra iglesia decía, hermano, nosotros le vamos a pagar todos a usted, pero lamentablemente no vamos a tener tiempo de orar por usted. ¿Usted cree que con qué iglesia me quedo yo? Sí, al que ora. Yo prefiero ir sin que me den un centavo, pero sabiendo que ellos oran. ¿Y a dónde empieza el trabajo? Orando. ¿A dónde vamos a empezar? Orando. Gloria a Dios. Y eso es para todas las edades. Orando. Y yo estaba pensando hoy, cuando los hermanos estaban hablando de que Dios le había despertado en la noche, puesto nombres de naciones sobre ellos, y yo no tengo ninguna duda que Dios le han llamado para salir a esas naciones, pero yo quiero también mencionar algo importante. Quizás haya hermanos, yo digo quizás que hay hermanos, que Dios van a poner cargas sobre sus hombros de orar y de interceder por naciones no alcanzadas. Y quizás algunos de ustedes se van a despertar en la noche y van a escuchar el nombre de alguna nación, pero después el asunto es, ¿qué es lo que quiso decir Dios con eso? Porque tú tienes que probar después y tienes que pedir la confirmación. ¿Me despertó a orar por la nación solamente? ¿O me dijo el nombre de la nación porque quiero que vaya allá? Es muy importante, porque yo no creo que todos vamos a ir. Yo creo que algunos van a ir, pero todos podemos orar. Hermanos, si nosotros no derribamos los muros satánicos que están levantados alrededor de cada esa nación inalcanzada, si nosotros no rompemos las fortalezas con las armas espirituales que Dios nos ha dado, a que están levantadas alrededor de cada una de estas naciones, miren, vano, estaríamos juntando dinero para equipo, para pasajes, para tantas cosas. Si primero nosotros no derribamos los muros espirituales, satánicos que están sobre estas naciones. Y ahí donde tú, hermano querida, hermana querida, vas a jugar un papel muy importante. Orando, intercediendo, levantando las naciones ante la presencia de Dios todos los días. Y cuando Dios ve que tú eres fiel, comienza a despertarte de noche también, para que aún de noche estarás orando por las naciones. Gloria a Dios. Ahora vamos a llegar al final. Gloria a Dios. Aleluya. Jóvenes argentinos, Dios le está invitando en esta noche a unirse en la tarea restante que todavía queda por hacer. Hermanos de todas las edades, Dios le está invitando en esta noche para que ustedes se unan, para que ustedes comiencen a involucrarse. Pastores, líderes de iglesias, de congregaciones, Dios le está invitando en esta noche para que ustedes comiencen
a mirar al mundo así como Dios está mirando y comienzan a dentro de su iglesia formar grupos de oración, de intercesión y comienzan a planear para trabajo misionero y comienzan a adquirir informaciones sobre las necesidades para poder orar mejor y ponerse en movimiento, así como dijo nuestro hermano José la primera noche. Muévese, haga algo. No se pongan, no se queden así nomás, haga algo. Gloria a Dios. Y para terminar, me acuerdo de algo que leí una vez acerca de Hudson Taylor en China, cuando él estaba ahí terminando un culto en el interior de China, que él fue. Y cuando termina la reunión se le viene un chino ahí pasando adelante para hablar con él y le pregunta: hermano Taylor, ¿cuántos años hace que usted allí en Inglaterra ya conoce de Jesús? Decía él, hace cientos de años que nosotros sabemos de él. Decía el hombre chino, qué lástima, dijo. Mi papá andaba toda la vida buscando a Dios y no lo encontró. Qué lástima que llegaron tan tarde. ¿Usted cree que todavía hay personas en el mundo que dicen lo mismo? Sí, estoy seguro. Hay personas en el mundo que dicen lo mismo. Hoy cuando el hermano habló de economía, yo me acuerdo también algo importante. Los hermanos en Birmania, que ahora no se llama Birmania, no sé por qué cambian los nombres de los países tan seguidos. Tiene otro nombre, pero lo seguimos llamando Birmania nosotros, no hay problema. ¿Sabe cómo hacen ahí las amas de casa? Porque ahí comen mucho arroz. Así como los argentinos comen asado, ellos comen arroz. Entonces, ¿sabe cómo hacen? Cuando ellos, las amas de casa cristianas, las creyentes, los que son miembros de las iglesias, cuando van a comer arroz, van a preparar el arroz, apartan 10% del arroz que tiene en la bolsa, lo ponen en un recipiente aparte. Y al final de la semana, lo llevan a la iglesia. Y la iglesia lo vende y hacen obra misionera. No tienen dinero, pero tienen arroz. Así que ese cuento de que no tiene plata no vale. No sirve. Porque si primeramente ponemos nuestra vida, nuestro corazón, después el Señor nos va a estar indicando qué es lo que tenemos que hacer. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Vamos a poner de pie esta noche. Y mientras que el hermano Andrés va siguiendo, terminando con las fotos que todavía está quedando, yo quiero hacer una oración por ustedes, hermanos. Estoy tan contento de verlo esta noche. Estoy tan contento porque yo sé que Dios aquí adentro